Iniciemos, por favor. Está bien, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a exponer acerca de las técnicas y exámenes complementarios para lesiones primarias y secundarias. Empezando con lo que son las técnicas complementarias, les voy a hablar acerca de lo que es la diascopía. Esta consiste en aplicar presión sobre lo que es una lesión cutánea con un portaobjeto o el dedo. Esto nos va a permitir diferenciar entre lo que es una lesión púrpura y una lesión vascular activa. Aquí vamos a ver que en cuanto a las lesiones purpúricas no se blanquean y las lesiones vasculares activas sí lo van a hacer. Y también vamos a ver que esta va a ser útil para confirmar lo que son la púrpura, vasculitis y telangiectasia. Luego, siguiendo con lo que es el raspado metódico, esta consiste en raspar suavemente lo que es la lesión eritematoescamosa con una cureta o con lo que es la espátula. Sirve para observar el patrón de desprendimiento de las escamas o signos típicos como el de Ospit. Aquí vamos a ver que diagnósticos diferenciales, va a haber diagnósticos diferenciales de enfermedades eritematoescamosas y especialmente la psoriasis. Con relación a lo que viene a ser la fricción de la piel, vemos que esta consiste en frotar o presionar la piel para observar reacciones. Esta permite evaluar el dermografismo, formación de ronchas tras lo que es la fricción, o el signo de Nikolsky, que va a ser el despegamiento epidémico tras lo que es la presión. Continuando. La foto que estás mostrando, regresa, ¿qué es? Signo de Nikolsky. El desprendimiento, doctor. Ya sí, pero ¿qué signo es, pues? Nikolsky. ¿Lo puedes agrandar un poquito, por favor? ¿Qué signo es? Ahí está, bien notorio. El signo de Nikolsky, doctor. Por el desprendimiento. Despegamiento. No lo preguntes, Pepa Pies. Eso se ve generalmente, pues, en las enfermedades ampollosas, ¿no? O ampulares, ¿no? Ejemplo, pénfigo o penfigoide, ¿no? Entonces, signo Nikolsky positivo, ¿no? Uh-huh. Sí, doctor. Cuando tú hablas de dermografismo, uh-huh, hablas de dermografismo positivo o negativo, entonces para ello tú vas a ejercer una fricción con un objeto de punta roma sobre la piel, ¿no? Muchas veces agarras un lapicero y comienzas a frotar en la misma región, ¿no? Y lo que vas a generar o lo que quieres conseguir es una reacción, ¿no?, ante la fricción. Entonces, generalmente esto se ve en pacientes que tienen un componente alérgico y van a presentar un dermografismo positivo. Está bien, doctor. Continuando con lo que viene a ser la punción, esta consiste en lo que es punzar una lesión de la piel con una aguja estéril para evaluar lo que viene a ser su contenido. Aquí vamos a ver que nos va a permitir diferenciar lo que son lesiones sólidas, con lo que son los nódulos o tumores, o lesiones líquidas, como lo que puede ser una ampolla o las vesículas, perdón. Con respecto a la prueba de sensibilidad, esta se realiza aplicando distintos estímulos sobre lo que es la piel, ya sean estímulos dolorosos, térmicos, que nos van a permitir identificar lo que van a ser zonas de la piel con anestesia o hipoestesia en lo que son lesiones cutáneas. Bueno, ahora pasando a lo que vienen a ser los exámenes complementarios, vamos a tener a lo que es la biopsia cutánea, que es un procedimiento quirúrgico menor. Aquí es clave señalar el sitio adecuado para obtener una buena información diagnóstica. Aquí se aplica lo que son dos tipos de técnicas, una que es la del bisturí, en esta se extirpa directamente lo que es la lesión, y el sacabocado, que como pues se puede ver en la imagen, es
en cuanto se gira el instrumento sobre la piel hasta lo que es el tejido subcutáneo. Se extrae el cilindro con pinza y se corta lo que es la base con tijera. De ahí tenemos lo que es la preparación de COP. Esta es una técnica utilizada ante la sospecha de infección micótica. En aquí KOH. no es, ya, perdón, doctor. ¿Qué es el KOH? Es un compuesto, mira, KOH. Nosotros, pídale KOH, ¿no? Generalmente cuando estamos sospechando de lesiones micóticas, ¿no? Hidróxido de potasio. Es el KOH. Hidróxido de potasio. A ver, ¿qué es el hidróxido de potasio, ¿no? A ver, vamos, continúa. Esta se raspa suavemente. Continuando, vamos a ver que aquí se raspa suavemente el borde de la lesión con lo que viene a ser el bisturí. Las escamas se van a colocar en lo que viene a ser el portaobjeto con 1 o 2 gotas de esta sustancia al 10 o 20%. Y esto nos va a permitir identificar lo que son las hifas o pseudohifas o esporas. Continuando con lo que es el frotis, el test de SANC. Esta es una técnica citológica usada para el diagnóstico de infecciones por virus del herpes simple o varicela zoster. En aquí se retira la parte superior de la vesícula y se va a raspar suavemente la base con lo que viene a ser el bisturí. Y se va a recoger el material, el cual se coloca en el se va a colocar en lo que es el portaobjeto y se seca al aire. Y posterior a este se va a teñir. La presencia de células gigantes multinucleares sugiere lo que viene a ser una infección por dichos virus. Luego, pasando a lo que son los exámenes de luz de Watt, esta principalmente se da porque emite una luz ultravioleta de 360 nanómetros que nos ayuda a diagnosticar lo que son trastornos cutáneos según lo que viene a ser la fluorescencia, ¿no? Aquí vemos que en el eritrasma va a ser una fluorescencia roja coral y en lo que es el vitíligo, es un área de la piel totalmente blanca, reveladas que no se van a detectar a simple vista. Luego tenemos el estudio de lo que son los parches cutáneos, que esto es para detectar si una persona es alérgica a ciertas sustancias que pueden ser productos como cosméticos, cremas, metales o distintos tipos de detergentes. En aquí se van a colocar lo que son pequeñas cantidades de estas sustancias en lo que es la espalda del paciente, usando unos parches especiales que se pegan a la piel en una duración de 48 horas. Si hay enrojecimiento, hinchazón o granitos, estas nos indican que es positivo y va a haber alergia a ese producto. Doctor, eso sería todo. Bellos. ¿Quién continúa? Doctor, le toca a... Un momento, por favor. Doctor, con enfoque diagnóstico para pacientes con NEU. Ya. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Voy a continuar con el enfoque diagnóstico para el paciente con nevus. Bueno, primero, ¿qué es un nevus? Un nevus vendría a ser una lesión cutánea benigna, un tumor benigno muy frecuente que se encuentra prácticamente en la totalidad de la población. Argente menciona a más del 95%, ¿no? Pueden ser estas lesiones planas o bien sobre elevadas y pueden tener un color variable. El número de nevus melanocíticos que desarrolla una persona a lo largo de la vida es de en promedio de 20 a 50 nevus y va a estar
influenciado principalmente por los factores genéticos y ambientales. En los ambientales tendría que ver más que todo la exposición al sol. Ahora, los tipos de nebus melanocíticos que vamos a encontrar, principalmente, según a su origen, van a ser los congénitos y los adquiridos. Los congénitos se menciona que solo posee el 1% de los nacidos nacen con los nebus melanocíticos congénitos y van a presentar tamaños variables. En la foto lo que observamos justamente es un síndrome de nebus melanocítico congénito, ¿no? Y se va a clasificar en pequeños, intermedios y gigantes. Esta clasificación se va a basar en el tamaño principalmente, pequeños menor a 3, intermedios es de 3 a 20 centímetros y gigantes, como se observa en la imagen, vendría a ser mayor a 20 centímetros, ¿no? Y estos, mientras más grandes, están asociados a un riesgo mayor de desarrollar un melanoma, ¿no? Que ya vendría a ser un cáncer. Y tenemos los nebus melanocíticos adquiridos, que son las lesiones que nosotros adquirimos a lo largo del trayecto de nuestra vida, ya sea por factores ambientales o genéticos, como ya lo describí anteriormente. Y estos van a variar en tamaño, color, número y localización variable, ¿no? Con el tiempo suelen estos perderse pigmentación, especialmente en la vejez, y pueden volverse sobrelevadas, cupuliformes y de color carne, estando el número influenciado por esos mismos factores. Ahora, los tipos de nebus que he encontrado son varios tipos y lo voy a describir. El halonebus, por ejemplo, que se caracteriza principalmente por la aparición de un anillo blanco. ¿Pero por qué esta aparición? Esto se va a corresponder a una respuesta inmunológica contra los melanocitos. Y es un proceso benigno, ¿no? Pero esto tiende a desaparecer con el tiempo. El nebus intradérmico, que lo voy a describir más adelante, el nebus azul, que es un lunar benigno también, y su coloración se debe principalmente a que está situado en la dermis, no en la epidermis, ¿no? Y suele ser pequeño y con bordes bien definidos y con su característico color, ¿no? El nebus displásico es un nebus benigno con características morfológicas atípicas, ¿no? Y como vemos en la imagen, presenta bordes irregulares y una coloración desigual, que es lo que le caracteriza finalmente a este nebus displásico. Y bueno, y este es principalmente el que requiere un seguimiento dermatológico periódico, ¿no? A diferencia de los demás. También tenemos el nebus de Becker, que es una lesión benigna que aparece de la adolescencia a la juventud y es de gran tamaño. Y bueno, principalmente aparece en lo que es en el tronco y en las extremidades y es de un color marrón oscuro, ¿no? Marrón oscuro, como observamos en la imagen. Y más que todo, su importancia está en la estética, ¿no? Porque suele influenciar en la autoestima de estos pacientes. El nebus de Ota también es una lesión melanocítica también rara y su coloración típica es justamente una mancha gris azulada, como observamos en la imagen, y más que todo se ubica en la frente y mejillas, ¿no? Y es más frecuente en mujeres y en personas de ascendencia asiática. Y es de curso persistente y también es benigno, al igual que los demás. El nebus de Spitz, o de Red, si no me equivoco, por su coloración también, que es generalmente rosada o rojiza y sobrelevada. Esta es característica que aparece frecuentemente en niños y puede simular un melanoma, por lo que suele requerir control y una evaluación cuidadosa, ¿no? Un nebus sebáceo también tenemos, que es una lesión cutánea benigna originada a partir de las glándulas sebáceas, como dice su nombre, y suele aparecer más que todo en la cara o en el cuero cabelludo, como observamos en la imagen, ¿no? Y suele aparecer en edades tempranas. Tenemos el nebus de Meyerson, que también es un fenómeno benigno característico por una reacción exematosa inflamatoria alrededor del nebus melanocítico, ¿no? Y acompañado generalmente de prurito y descamación. El manejo de este se basa en tratar el eczema sin necesidad de extirpar el nebus. De hecho, extirpar el nebus está contraindicado según Argenti. Tenemos también el nebus en diana o escarapela, que se caracteriza principalmente por esta coloración típica que tiene, ¿no? Primero es de un color, luego cambia a otro y finalmente cambia a otro. Entonces,
va a presentar 3 zonas concéntricas delimitadas, ¿no? Una intermedia más clara y una periférica nuevamente muy coloreada. Y bueno, este también es benigno y no presenta mayor riesgo como tal. Ahora, histológicamente tenemos el nevus juntural, el nevus compuesto y el intradérmico. El nevus juntural o de unión es una mácula hiperpigmentada, no palpable, de tamaño y color variable como tal, y tiene un patrón reticular, ¿no? Que es lo principal que se muestra acá en la imagen. Dermatoscópicamente muestra un patrón reticular, reflejo de la actividad de la unión epidermodémica, ¿no? El nevus compuesto, en cambio, es una lesión melanocítica que puede presentarse como pápula, ¿no? Ligeramente elevada o como una lesión verrugosa, y a veces puede presentar lo que son los folículos pilosos prominentes. En el patrón, este muestra generalmente un patrón globular, ¿no? Y aparece a la edad en la adultez más que todo, ¿no? A comparación del nevus juntural. Esto más que todo va en una escala de edad, ¿no? Porque el último, que es el nevus intradérmico, ya aparece en edades avanzadas. Entonces, se va a caracterizar este nevus intradérmico por la pérdida de pigmentación histológicamente, ¿no? Y como dije, es más frecuente en edades avanzadas, y lo característico es que muestra un patrón en empedrado, como se observa en la imagen. Ahora, el manejo clínico y signos de alarma. El manejo clínico de los nevus melanocíticos suele estar motivado principalmente por razones estéticas, porque puede crecer e incluso afectar, como dije, la autoestima, ¿no? De muchas personas. Los síntomas locales o dudas sobre su potencial de malignización, ¿no? A desarrollarse a melanomas. Aunque la mayoría no requiere un tratamiento, basta un seguimiento adecuado con esto. La extirpación profiláctica no está justificada, incluso en palmas, plantas o genitales, salvo en lesiones de difícil control. Entonces, la transformación maligna de un nevus adquirido es muy rara, pero ante cambios bruscos o sospechosos se indica la extirpación, ¿no? Para un estudio histológico. Argente lo menciona como que debe ser realizado por el dermatólogo 2 veces al año, antes y después del verano, ¿no? Y principalmente para la evaluación clínica es útil aplicar la regla del ABCD ampliada a criterios adicionales como guía para identificar los signos de alarma, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadro, diferencias entre lunar y melanoma. La A de asimétrico, un lunar va a ser simétrico, en cambio un melanoma generalmente, o uno displásico, ya va a presentar cierta simetría si lo partimos en 4 cuadrantes. Los bordes planos también en el lunar, en cambio en el melanoma va a presentar bordes desiguales en el B, como podemos ver. En el C, el color. El color en el lunar generalmente es un color homogéneo, ¿no? Y se asocia a una claridad, o sea, son colores más claros. En cambio, aunque no siempre, ¿no? Pero en un melanoma se asocia a colores más oscuros y presentan mayor diversidad de tonos, ¿no? Puede presentar claro y oscuro. Respecto al diámetro, generalmente los lunares miden menor a 6 milímetros y los melanomas mayor a 6 milímetros. La evolución es principal, ¿no? Es uno de los principales diagnósticos, porque el lunar no suele cambiar con el tiempo. En cambio, el melanoma sí, ¿no? En evolución cambia generalmente con el tiempo. Este es un cuadro de la regla ABCD ampliada, donde observamos justamente este trazo, ¿no? Se considera asimétrico si no es superponible en uno de los ejes, como observamos acá. Los bordes también, bordes regulares y bien delimitados en caso de lunar. En cambio, si son dentados o angulosos, serán pues los atípicos, ¿no? La coloración también debe ser homogénea, como el diámetro debe ser menor a 6 milímetros para ser considerado lunar. Y la edad, vemos que con la edad los patrones también van a cambiar, lo que les describí anteriormente. Patrón globular de menor a 14 años, de 15 a 25 años una corona de glóbulos periféricos, de 26 a 55 años un patrón reticular, y ya se va a presentar un patrón globular mayor a 55 años. Entonces, ¿qué factores? Bueno, este es un cuadro sobre el lunar común, neodisplásico y melanoma, que ya prácticamente es redundante, pero lo quise hacer para que haya una diferencia clara, ¿no? Entre un lunar común, un neodisplásico y un melanoma.
Acá tal vez lo importante a resaltar sería el tamaño, ¿no? Que el del lunar común generalmente es menor a 5 milímetros, nevo-displásico es de 5 a 6 milímetros y el melanoma mayor a 6, ¿no? Entonces, ¿qué factores van a aumentar el riesgo de melanoma? Un nevo-displásico, también, esto es muy importante, muchos lunares pequeños o varios lunares grandes, y la luz solar. La luz solar es uno de los principales componentes que puede llevar a que principalmente un nevo displásico pase hacia lo que es un melanoma, ¿no? Aunque es poco común. Por eso justamente el Instituto Nacional del Cáncer eh, eh, recomienda no utilizar más que todo sombrillas, gorros, etcétera, por la luz solar. Uso de lámparas o cabinas de bronceado también son factores que aumentan el riesgo de melanoma, antecedentes familiares de lunares anormales o melanoma y un sistema inmunitario debilitado. Eso sería todo, doctor. Gracias. No, muy bien, Johan. A ver, ¿quién continúa? Doctor, continúa Velarde con prurito. ¿No voy yo? Sí, continúa nomás. Disculpe, doctor, es Valverde. Me confundí. Sí, yo tomé nota, no te preocupes. Bueno, buenos días, profesor. Buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros. El día de hoy a mí me tocó la exposición acerca del enfoque diagnóstico del paciente con prurito. Acá está mi índice, donde en esta exposición abarcaremos la definición, la anamnesis y el examen físico y algunos exámenes complementarios. Bien, entonces la definición que se le da al prurito es la sensación desagradable que provoca el deseo de rascarse. Según un diccionario que encontré de prurito referido, lo define como la referencia distante de una sensación cutánea, de la percepción de una sensación de un punto alejado después de rascarse o tocar esa zona de la piel. Entonces, el prurito es un síntoma muy común por lo que los pacientes visitan la consulta en dermatología. Y existen dos tipos de prurito, un prurito localizado y un prurito generalizado. El prurito localizado generalmente está asociado con una enfermedad dermatológica y el prurito generalizado está asociado con una enfermedad sistémica. Es lo que aparece primero en una enfermedad sistémica. Bien, entonces el examen físico y la anamnesis en un paciente con prurito es muy importante, ya que va a ver hacia dónde va nuestro diagnóstico. Entonces, algunas preguntas que podemos hacerle al paciente es, ¿hace cuánto tiempo que tiene prurito? Nos lo podría decir en días o semanas. ¿Y qué sensación le despierta? ¿Quemazón o ardor? ¿Le pica en unas zonas en particular o es generalizado? ¿Alguien más de la familia o contacto cercano tiene prurito? Esto nos orienta hacia una escabiosis. El prurito es continuo y no le permite conciliar el sueño. Nos orienta sobre la gravedad, la intensidad y el grado de compromiso. La siguiente pregunta sería: ¿el prurito lo despierta en la noche? Que nos orienta hacia una enfermedad sistémica. El prurito aparece cuando se ducha o cuando hace calor o cuando tiene sequedad de la piel. Y esto nos puede orientar hacia una policitemia vera, un prurito acuogénico, atopía y cerosis. Está tomando derivados opiáceos, antipalúdicos o fármacos que pueden generar una colestasis. Tiene antecedentes de atopía o alergias. ¿Tiene alguna mascota en su casa o está en contacto con plantas? Bien, entonces en todos los pacientes que vengan con prurito debemos
observar y preguntarle si presenta lesiones cutáneas, ya que en el caso de que presente lesiones cutáneas, estas pueden ser específicas, lo cual nos van a orientar una dermatosis concreta, o pueden ser inespecíficas por el rascado crónico, que en este caso podemos considerar una enfermedad sistémica. Ahora es importante que la ausencia de estas lesiones cutáneas no siempre nos van a descartar una enfermedad dermatológica. Por ejemplo, tenemos un paciente con los pacientes atópicos que pueden tener periodos sin lesiones cutáneas y la atopía puede manifestarse solo con prurito. En el caso de que solo hayan lesiones transitorias, como la urticaria, el prurito es persistente. Ahora, en el caso de un prurito generalizado, siempre debemos evaluar su duración, ya que si es crónico y no presenta lesiones específicas, como ya se mencionó, podemos sospechar o mínimo pensar en que la causa sea sistémica. Ahora, en el caso de que existen casos donde las lesiones cutáneas inespecíficas secundarias al rascado, como son la lichenificación y la hiperpigmentación, que son indicativos de cronicidad. Ahora, el patrón temporal del prurito es muy importante, ya que en el prurito nocturno va a ser muy sugestivo de la sarna. Y en este caso, el diagnóstico va a ser buscar lesiones características, como los nódulos, surcos interdigitales o pápulas en axilas, pezones, pene, muñecas y pliegues glúteos. Ahora, en los pacientes que presenten un prurito generalizado después de la ducha, después del baño, son pacientes que frecuentemente tienen una policitemia vera. En el caso de que el prurito sea constante, es decir, diurno y nocturno, vamos a tener que es típico de los pacientes con un linfoma de Hodgkin, por lo que su examen físico va a estar dirigido a la búsqueda de adenopatías o incluso es hepatosplenomegalia. Ahora, la periodicidad de aparición también es importante para el prurito. Por ejemplo, la cerosis cutánea se hace más evidente en periodos de otoño e incluso el invierno. Y también existen signos indirectos de intensidad que las podemos encontrar en las paneras, como pueden ser las uñas brillantes y pulidas, o incluso el pelo quebradizo, fracturado a distintos niveles en zonas con vello. Ahora, sobre los exámenes complementarios, la solicitud de exámenes de laboratorio se orientará según el hallazgo del interrogatorio y el examen físico. Bueno, si hay alguna alteración específica, se focalizará el estudio en esa dirección y el estudio histopatológico nos ayudará en el diagnóstico etiológico del prurito, sino que nos va a revelar los cambios histológicos provocados por el rascado. Y esa es mi bibliografía. Muchas gracias. Bien. Ahí, ¿con qué continuamos?